Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español y quiero hacerte una pregunta. ¿Te da miedo cuando vas a pasar por el control de migraciones o el control aduanero del aeropuerto? ¿Te pones nervioso, te deja tenso cuando te hacen esa entrevista? ¿Ya te ha pasado de ir a un país hispanohablante y tener que pasar por el control de migraciones y hacerlo en español? Bueno, en este video quiero ayudarte o quiero que repasemos juntos cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacen al ingresar en un país, en este caso hispanohablante, y también las respuestas, que son lo más importante. Las respuestas correctas que podemos dar para estas preguntas de forma clara, de forma simple, objetiva. No precisas hablar un español perfecto, pero sí evitar confusiones y que puedas salir del aeropuerto sin ningún problema. Entonces, vamos a ver cuál es la primera fase o el primer control por el cual pasamos luego del check-in. Entonces, luego del check-in, si no viste la clase sobre check-in en el aeropuerto, voy a dejarla linkada al final del video. Vamos a pasar por el primer control, que es el control de migraciones. Como ya expliqué anteriormente, nos van a hacer una entrevista, una serie de preguntas, y de esta entrevista depende que nos autoricen a entrar en ese país. Y como estamos hablando de español, países hispanohablantes, voy a mostrarte las preguntas más frecuentes del control migratorio. Bueno, la primera pregunta, ¿cuál es el propósito o motivo del viaje? ¿Cómo se trata de una situación más formal? ¿Sí? Estamos ante las autoridades, entonces vamos a utilizar un tratamiento formal para las preguntas o de usted. ¿Cuál es el propósito o motivo de su viaje? Y los motivos más frecuentes pueden ser por turismo, que sería cuando vas a visitar una ciudad, hacer un recorrido por el país, cuando vas por un evento deportivo, a ver un recital, un concierto, vas a pasear. Por trabajo, cuando vas a un evento de la empresa donde trabajas, a participar de una reunión, a hacer una presentación, una entrevista. Cuando vas por estudios, entonces vas a decir que vas a estudiar, que vas a hacer un curso, un intercambio de idiomas o para visitar familiares o amigos. La próxima pregunta es, ¿a qué se dedica? ¿Sí? ¿A qué se dedica? Profesión, trabajo y estudios, soy estudiante universitario. Vas a adaptarlo a tu realidad. Otra pregunta frecuente es si viajas solo o acompañado. Sí, viajo solo, viajo con mi esposa, mi esposo, viajo con mi novio, mi novia, con mi familia. Y otra pregunta puede ser ¿cuánto tiempo se quedarán si son varios, por ejemplo, una familia, esposos, pareja, novio, novia? ¿Cuánto tiempo se quedará si viaja solo? Y aquí voy a quedarme una semana, 15 días, un mes. ¿Y dónde va a alojarse? ¿Sí? Se va a alojar en un hotel, se va a alojar en una casa de familia, alquiló un departamento, una casa. Si no sabes dónde vas a alojarte, ¿sí? Simplemente di no lo sé, ¿sí? Porque es conveniente siempre ser claro en las respuestas y también verdadero, ¿sí? Para evitar cualquier tipo de confusión. ¿Tiene boleto o pasaje de regreso o fecha de salida? Y aquí puedes ayudarte mostrando tu pasaje, puede ser la copia digital o el pasaje impreso. Para decir la fecha de salida vas a decir sí, el 21 de agosto o sí, salimos el 21 de agosto, aquí tiene
nuestros pasajes o aquí tiene mi pasaje. ¿Cuánto dinero trae? ¿Sí? Si te preguntan, a veces no, pero si te preguntan cuánto dinero trae, se refiere con cuánto dinero en efectivo, con cuánto dinero estás entrando al país, porque siempre hay un monto máximo para ingresar dinero al país. ¿Cuál es el propósito o motivo de su viaje? Por turismo. ¿Cuánto tiempo se quedarán? Vamos a quedarnos 12 días. ¿Tienen pasaje de regreso? Sí, aquí están. Regresaremos el 21 de agosto. Después de retirar nuestro equipaje en la cinta de equipaje, vamos para el segundo control, que es el control aduanero, es decir, el sector de aduanas, que se encarga de fiscalizar o controlar la entrada y salida de mercancías, lo que llevamos en nuestro equipaje. Y aquí es una pregunta clave que es la siguiente. ¿Tiene algo que declarar? Si no tienes nada que declarar, vas a decir no tengo nada que declarar. Esto va a depender de las políticas aduaneras de cada país. Pero si tienes bienes a declarar, tienes que decir tengo bienes que declarar. Con estas preguntas y frases hechas vas a poder pasar por los dos sectores, migraciones y aduanas, con total tranquilidad. Ahora cuéntame si ya pasaste por una situación como esta y conseguiste comunicarte en español, si pretendes viajar a algún país hispanohablante. Yo te leo en los comentarios, suscríbete al canal, comparte con otras personas que puedan interesarse con este contenido. Y te veo en la próxima clase en video. Y también preparé una infografía con el resumen de la clase. Puedes leer la entrada completa y descargar la infografía en mi blog del Expreso Español. Voy a dejar el link en la descripción y en el primer comentario fijado. Un abrazo y hasta